Besaya delibera en Europa. Como comentaba Elisa, realmente a lo largo de esta semana nos hemos reunido en varios momentos, ¿no?, para analizar la duda que teníais respecto al planteamiento económico-financiero, ¿no?, la viabilidad de diferentes proyectos que se pudieran desarrollar en el marco de la comarca del Besaya. Estuvimos analizando también las líneas generales sobre las cuales habíais trabajado, los ejes que habíais definido respecto a las propuestas vertebradoras, ¿no? Y luego sí que es cierto que nos metimos un poco más de lleno, en este caso pues Adela y yo fundamentalmente nos metimos un poco más de lleno en tratar de dar respuesta a una cuestión que sí que es cierto que siempre está detrás, ¿no?, de cualquier tipo de iniciativa transformadora, de proyectos transformadores, que hace referencia a la viabilidad futura de estos proyectos, ¿no? Bueno, nosotros comentamos un poco en esa reunión previa que, en primer lugar, ¿no?, es muy complicado tener una previsión económica de, sobre todo, ingresos futuros que pudiera generar el desarrollo de uno de estos proyectos o su impacto que podría tener, por ejemplo, en la calidad de vida de los ciudadanos, quizá no tanto como ingreso, pero sí como restricción de gasto de otras infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un tema de iluminación eficiente, que es alguna de las cuestiones que han ido saliendo de los proyectos, pues es evidente que el impacto de ese tipo de infraestructura lo veríamos en el medio y el largo plazo, en la medida que fuéramos capaces de reducir el consumo o el gasto vinculado a la actividad de iluminación, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, lo que, bueno, tanto Adela y yo estuvimos debatiendo, y ella complementará también un poco esta visión, aun cuando no se pueda tener una dimensión económica totalmente cerrada de la estimación de ingresos y gastos en un periodo de tiempo de un determinado proyecto, sí que es cierto que creo que es interesante, y cuanto menos como sugerencia a las reuniones que estáis trabajando dentro del grupo de deliberación ciudadana, introducir una nota o introducir, por decirlo así, una referencia explícita de que para el desarrollo de estos proyectos transformadores debiera existir un compromiso público-privado, no solo de la parte pública, sino también incluso de los propios agentes que pudieran estar en determinada medida participando en la ejecución de estos proyectos. Un compromiso, como digo, a la hora del sostenimiento de esa inversión. Es cierto que con el apoyo de los fondos europeos, con el Fondo Social Europeo y digamos, su planteamiento de desarrollo, con la verdad que unos porcentajes notables, elevados en términos de financiación o cofinanciación, dependiendo del tipo de la propuesta, la idea de lanzar un proyecto e impulsarlo en una primera etapa, desde ese punto de vista, parece, bueno, pues un objetivo factible, ¿no? Lo que entiendo que a vosotros os pueda generar más dudas es, bueno, y cuando finaliza el periodo de ejecución del fondo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa infraestructura? ¿O qué pasa con ese servicio? ¿O qué va a ocurrir con el sostenimiento del esfuerzo que se ha hecho en las primeras etapas del proyecto de cara al futuro, ¿no? Como digo, pues es una cuestión que siempre, desde mi punto de vista, es inherente, ¿no?, cuando se realizan proyectos de inversión, sobre todo que tienen un enfoque público o también, evidentemente, un enfoque europeo, y tiene que ver precisamente con el sostenimiento o con el mantenimiento a largo plazo de estas infraestructuras, ¿no? Que no se haga, por ejemplo, pues como digo, alguno de los proyectos que vosotros planteáis, que pueda tener un plazo de ejecución de 3 a 5 años para poder implementarlo a nivel concreto, y luego, claro, cuando pasa ese tiempo, ¿qué pasa, no? Oye, pues parece que nos da la impresión que hemos invertido mal el dinero, ¿no? O que no hemos sido responsables en la asignación de fondos públicos en este caso, porque, bueno, pues en cierta medida la infraestructura se olvida, no se mantiene, o en cierta medida puede tener una pérdida del objetivo que se buscaba inicialmente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que es interesante que trabajéis un poco en esa línea, ¿no? Como sugerencia, pues os trasladaríamos introducir precisamente ese compromiso en el mantenimiento de la infraestructura en un periodo determinado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un periodo de ejecución de fondo de 3 a 5 años, pues el periodo de compromiso del mantenimiento de la infraestructura del proyecto pues podría ser al menos de 15 o de 20 años, ¿no?, a efectos de poder sacarle rentabilidad totalmente.
Besaya delibera en Europa.